Tiene su micrófono apagado. Ahora sí, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Es un gusto estar con ustedes como cada las últimas 2 semanas y lo digo con mucha sinceridad, realmente es muy placentero poder hablar con, con, con ustedes y se acordarán primero que dejamos hablando sobre los avances que estaban dándose el laborismo en algunos países, especialmente en Inglaterra. Y nos quedamos en que habían llegado al gobierno, voy a repetirlo porque me parece que es de mucha importancia, que en el 45, una vez que terminó la guerra, pues llegaron otra vez los laboristas al gobierno en una situación sorprendente, porque si bien había sido un héroe de la guerra, Sir Winston Churchill, resulta que a la gente ya no le gustó para que repitiera, y algo que nos demuestra mucho el carácter que tienen los ingleses, británicos en general, es que al hacer la pregunta de por qué ya no eligieron a Sir Winston Churchill, afirmaron que Churchill era bueno para la guerra, pero no tan eficiente para la paz. Y esto les da a ustedes una idea de cómo hay que votar, tener muy claro el perfil de quienes nos gobiernan para que actúe según las circunstancias. Y creo decirles, es muy importante decir que en estos avances tengamos claro cuál es el medio ambiente que se está dando, en qué situación histórica se van dando estos cambios, estos gobiernos. Y en 1951, terminada la guerra, se dice que cuando terminó lo que se conoció en un inicio como la Gran Guerra y después como la Primera Guerra Mundial, pues el mundo deseaba volver hacia atrás, es decir, a la época que había paz. Pero en 1945, cuando termina la guerra, resulta que la gente no quiere volver a ese periodo que hubo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque fue un periodo muy álgido. Hubo situaciones muy fuertes, hubo revoluciones, como la famosa Revolución Soviética, desde luego. Hubo intentos de cambios, como fue precisamente cuando la socialdemocracia gana relativamente, con una votación muy pequeña, pero compitiendo con muchos partidos en Alemania. Pero después llega en 1923, llega el fascismo en Italia, en 1933, Adolfo Hitler en Alemania. Así que la gente lo que quiere más bien es no regresar a esa época, superarla. Además de que hay que decirlo, porque en realidad la, la, la política, la economía de guerra dio sus resultados. Dio buenos resultados para dar empleo. Y entonces se preguntan cómo hacerlo. No me ha preguntado nadie, pero es un tema que debieron haberse, que yo debí tal vez haber inducido, que es el Keynes. Cuando vinieron las grandes crisis, las del 29, lo que superó esa situación económica fueron las políticas de Maynard Keynes, que también es inglés, aunque él nunca se manifestó propiamente como laborista. Algunos lo adoptaron, que tal vez era su política, pero nunca hizo público él una simpatía estrictamente por los laboristas. Él decía, y lo estuve leyendo, que lo que deseaba era el empleo total, el empleo amplio. Más que nada esas fueron sus políticas. Pero en 1951, por invitación precisamente de los laboristas, se unifican socialdemócratas, socialistas y laboristas con el afán de elaborar un discurso. Quiero decirles, para que lo tengan presente en las siguientes sesiones, que cuando yo hablo de un discurso no estoy diciendo de hablar bonito en una reunión política, sino cuando hablo de un discurso quiero decir que debe haber una armonía entre lo que se dice y lo que se practica, entendido esto como un buen discurso político. Y en ese afán es cuando se da lo que se llamó el estado de bienestar social, del que vamos a profundizar posteriormente. Pero quiero indicar qué cambios en el pensamiento indica esto. Para el comunismo era mucho hablar de los derechos de los trabajadores. En el marco del liberalismo, prácticamente el derecho lo genera el poder de consumo. Tienes para pagar salud, bienvenido.
no tienes para pagar educación privada, pues bienvenido, pero es el dinero el que ejerce ese derecho. Pero si hablamos ya de la socialdemocracia, tengamos entendido esto que es muy importante. El derecho se da por el solo hecho de haber nacido en un país que lo reconoce. Es decir, si tú naces en un país en el que se dice constitucionalmente hay el derecho a la salud, debe haber los hospitales necesarios. Si tú dices que estamos en un país en donde está el derecho a la educación, significa que tenemos los centros didácticos para ello. Si tenemos el derecho a- al disfrute, pues debe haber parques, centros culturales y demás, por darles estos ejemplos que son claros de lo que se va dando como el estado de bienestar social. Pero en 1973, ustedes recordarán, algunos recordarán y otros ya lo sabrán por lectura, se da lo que es la OPEP, la Organización de Países Exportadores del Petróleo, que sube en mucho ese energético. Se da para los europeos, sobre todo para los importadores de petróleo, se les da una crisis. Y además los pueblos, los países que tienen exportadores de petróleo, hacen lo que hace el común de la gente, digamos, lo que dirían ustedes o cualquiera, que es meter su dinero al banco. Y entonces como resultado, la banca tiene mucho dinero por el cual pagar intereses y poco circulando para que le paguen intereses. Así que hace una presiona para que las naciones, los países, adquieran deuda. No es casual, y quiero así decirlo, que los países más endeudados del mundo fueron Brasil, México y Argentina. No es casual que fueran tres países latinoamericanos, porque ahí es donde se ejerció la mayor presión. ¿Por qué? Pues Europa lo necesita menos y además ya tiene una crisis con el aumento del petróleo. Asia es muy conflictivo, no tenían toda la seguridad para ello. África no tendría tal vez ni para pagarles, en fin, se van sobre Latinoamérica. Quiero hacer hincapié en algo importante. Se piropea mucho el modelo chileno de Pinochet, pero sin embargo ellos eran el país más endeudado per cápita. No se mencionaba mucho porque al ser pocos habitantes la cantidad no era tan alta, pero sí se mencionaba mucho la enorme deuda. A veces el primer lugar era Brasil, a veces México y Argentina siempre estaba ahí rondando. Eran los tres países más endeudados del mundo. Y en esa situación vamos a hablar de lo que fue posteriormente la victoria que tuvo doña Margaret Thatcher, que en algo que le llaman la revolución conservadora. Hay una crítica en donde dice ella, junto con Ronald Reagan, hay que hacer hincapié en esto, que el Estado no es la solución, que es lo contrario, que el Estado es el problema. Y entramos a esa etapa tan fuerte que se llama el neoliberalismo. Pero les puse a ustedes acá la nota que están viendo, es el revisionismo de Edward Bernstein, porque es interesante que podamos entender bajo este marco lo que vamos a hablar cuando estamos hablando del consenso de Washington, de la tercera vía o del laborismo de la socialdemocracia. Ya les había mencionado que el laborismo crece de una forma paralela al marxismo, pero no es marxista ni en sus inicios. De hecho, el socialismo no es marxista como tantos lo quieren ver, sobre todo en Latinoamérica. Ya había antecedentes de la búsqueda del socialismo antes de Marx. Lo que hace Marx es decir, afirmar que el suyo es un conocimiento y es una propuesta científica. Ya veremos qué tan cierto es eso. Pero para Edward Bernstein no es tan científica. Él se atreve a ser crítico de las políticas de Carlos Marx. No se vuelve un antimarxista como algunos lo quisieron tomar, solamente se convierte en una persona crítica de las políticas que había impulsado el marxismo. Él dice, como lo pueden leer ustedes, que el socialismo es la búsqueda constante de la sociedad ideal. Es decir, no llega a una etapa en la que ya por la historia debemos conformarnos y ya se llegó y que es por inercia. Es un anhelo constante. Y esto es igual que la democracia. Hay países, y ya ustedes lo habrán oído, que dicen que tienen una democracia plena. Aquí se entiende que si algún país dice que su democracia es plena, lo que está haciendo es matar la poca democracia que tiene, porque la democracia y el socialismo es un ideal constante. Y eso hay que tenerlo
ahora sí que firme en nuestro pensamiento. Él dice que el socialismo no se llega por ganar una batalla cuando la historia lo indique, algo que ya más o menos había dicho Ferdinand Lassalle, que es uno de los fundadores de la socialdemocracia, sino ganando varias batallas en beneficio de los obreros. Es decir, es una lucha constante, no para ser como tanto usamos en nuestro lenguaje, más justos, sino para ser menos injustos, porque a la justicia total simplemente no se llega. Afirma también que la lucha no solo es de clase, la hay entre empresarios y empresarios, entre obreros y obreros, entre nacionales y entre naciones, y ahora diríamos, para actualizarnos, también entre generaciones. Es una lucha constante, no solamente de patrón a su trabajador. Y con esa dinámica habría que actuar. Por eso se considera a Edward Bernstein como el padre fundamental de lo que es la socialdemocracia, la que pone las bases y los principios firmes, a pesar de que en su inicio fue muy criticado, acusado hasta de traidor, y porque él, no hay que ser tan dogmático, se afirmaba. Ya mencioné que cuando el Partido Socialista Obrero Español se quería quitar lo de marxista, se hizo toda una polémica. Decía, no es que se esté renunciando al marxismo, lo que se está procurando es no caer en el dogmatismo. Pues en realidad, decían, ni Marx ni Cristo eran dogmáticos, sus seguidores sí. Y lo que queremos entender es que el marxismo es una de las fuentes que construye el socialismo, pero no es ni tiene por qué ser el todo. También Bernstein nos dice que no toda lucha es económica en la historia, aunque sí es la mayor y la más constante. Dentro de ese ambiente podemos continuar y seguir hablando un poco de todos estos cambios que vamos a ir viendo en la historia. Cuando ya está en su, digamos, en su apogeo, la idea del neoliberalismo, nace una propuesta que se llama el Consenso de Washington, a ver si lo podemos encontrar, que no son otras cosas que buscar la manera, es decir, políticas para que se les pague. Es decir, hagan ustedes de cuenta que el señor de la renta le dice, pues para asegurar que me va a pagar usted la renta, yo le recomiendo que desayune solo huevos y no le ponga más cosas a sus alimentos, o etcétera, que no se compre un coche nuevo, etcétera. Y es importante entender eso, que no son políticas el consenso de Washington para mejorar la calidad de vida de los habitantes, sino para que se les pague. Y tiene como destinatario a Latinoamérica. Ellos hablan, como lo pueden ustedes ver, de tener primero disciplina fiscal, no más déficit fiscal y presupuestos balanceados, en los que creo que todos nosotros estaremos de acuerdo. Hay que tener disciplina fiscal. Ellos ponen al centro del problema la inflación como parámetro central de la economía. Y esto está impulsado, ¿por qué? Del consenso que se llama Washington, porque son ideados, aunque es un inglés quien lo promueve, quien lo inicia, pero seguimos hablando de Inglaterra. Esto es tomado por la Casa Blanca, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que están ubicados precisamente en Washington. Por eso lo del consenso de Washington. Y ellos piden que se den unos ajustes y reformas estructurales para que se les pague la deuda, insisto. Son las prioridades, ellos dicen que la prioridad en el gasto público es, lo principal es ahorita es cubrir el déficit fiscal, perdón, y presenta una disyuntiva entre qué hacemos. O se aumentan los ingresos fiscales con el enfado que esto conlleva, o se reduce el gasto público. Obviamente ellos se van por reducir el gasto público y eso es agredir el estado de bienestar social. Se van prácticamente en contra del estado de bienestar social, también aprovechando la caída del muro de Berlín, aprovechando que se había caído la Unión Soviética. Es el momento de irse no solo contra el comunismo, sino de paso contra el estado de bienestar social y la socialdemocracia y el laborismo, que es quienes lo representan. Dicen que hay que marcar las prioridades en el gasto público, que gastamos y que no, e insisten en que se debe reducir
los apoyos que se da de parte del Estado. Me parece importante que hagamos la reflexión otra vez de qué es Estado. Y alguna vez se los pregunté y me dio mucho gusto que coincidimos. Estado es territorio, sociedad y gobierno. Si el Estado es democrático, es el territorio, la sociedad que lo habita y su gobierno. Quiere decir, el gobierno que emana y se genera desde la misma sociedad. Si el Estado es dictatorial, pues es el gobierno, su territorio y su sociedad, es de ellos. Pero estamos hablando y estamos anhelando, y esto es muy importante insistir en ello, en profundizar el sentido de la democracia. ¿Cuál es la diferencia que se da entre liberales y entre socialdemócratas? Es el sentido que tenemos de lo que es la democracia. En lo particular hay quienes creemos que el gobierno del pueblo para el pueblo eso se vuelve una burla. Sí, los bienes materiales y también espirituales se concentran en un sector diminuto. Para que la democracia sea el gobierno del pueblo para el pueblo, se necesita una mejor distribución del ingreso. Es decir, se necesita que gobiernen, que en donde hay una frase que dice que donde gobierna el capital ya no gobiernan los electores. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y es algo que se discutirá cuando hablemos también de lo que es la tercera vía. Ellos están por esta reforma tributaria. eh, eh, ya hablamos de su un tanto obsesión por el bajar el déficit fiscal, es decir, lo que quieren es que se les pague. Y ponen las tasas de interés, dice que deben ser determinadas por el mercado. Ya lo entendemos, por la oferta y la demanda. Y la necesidad de tasas de interés real positivas, es decir, pagar más a quien ahorra para incentivar de esta manera el ahorro y desalentar la fuga de capitales. Si lo meditamos, me parece a mí, y creo que vamos a darnos un espacio para reflexionarlo, significa aceptar el chantaje del gran capital. Si estamos en el plan de que si no me mimas, si no consientes lo que los grandes capitales piden, nos vamos. Y lo que el consenso de Washington sugiere es que aceptemos ese chantaje. ¿Y cómo? Poniendo grandes intereses en el ahorro para que no se vayan. Pero aquí yo creo que viene una contradicción. Si los intereses por el ahorro son muy altos, eso es inflacionario. Si tú pones una empresa y tienes que pagar intereses muy altos por el préstamo que te hicieron, pues se los cargas a los consumidores. ¿Sí? Esas son las propuestas, las primeras 5 propuestas que nos hace el consenso de Washington, de 10 propuestas básicas. Acá hay algunas a su alrededor de ellas. Podemos seguir viendo cuál es la 6. Quiero, mientras tanto aprovechamos, decirles que cuando yo les hago reflexiones, opino, no quiere decir no soy el maestro que dice tomen nota de lo que yo digo porque les voy a preguntar y ustedes deben contestar igual que yo. Lo que queremos es que tomen en cuenta estas reflexiones, que sean parte de su discurso, que se haga un debate y que busquemos la manera de que estos lleguen a ser parte de los programas de gobierno de su partido. Bueno, pues bien, la 6 es el tipo de cambio. Se considera que debe ser real, lo suficientemente competitivo para promover el crecimiento de las exportaciones a la tasa máxima que el potencial del lado de la oferta, del país lo permita. Al mismo tiempo que se mantenga un eventual déficit de cuenta corriente a un nivel muy sustentable, por no decir muy bajo. Ven cómo todo está encaminado a una economía de importación y exportación. Ya no se piensa tanto en el consumo interno, sino solamente en el consumo exterior. En un tema que aquí en México decíamos es tanto algo así como exportar zapatos, aunque aquí estemos descalzos, eh, importar botas para un cierto sector y pagar como para que la gente tenga guaraches, chanclitas o algo así parecido. Y se descuida mucho el salario. También se agrede el sindicalismo
y sí se recomienda, aunque aquí no está escrito, que los salarios sean bajos. De hecho, Latinoamérica empezó a tener uno de los salarios más bajos y tristemente lo voy a decir, uno de esos salarios que bajó mucho, quizás el primero junto a Haití, es el de México. Llegamos a salarios mínimos que realmente eran ridículos. Nos decían es que aquí es un salario que nadie gana, ese salario es tan bajo que nadie lo gana. Pues más absurdo es poner un salario mínimo que es imposible pagar porque se llega al surrealismo. Eso fue lo que se fue haciendo. Y se promueve, pues, en pocas palabras, que nuestra moneda sea baja, que nuestra moneda eh, vaya devaluándose frente al dólar para hacernos competitivos. Es decir, para que los productos que exportamos en Latinoamérica se le vuelvan baratos y por lo tanto apetecibles al resto del mundo, pero los productos que importamos se nos vuelvan caros para quienes habitamos en Latinoamérica. Y tomemos en cuenta que nuestra zona es más dada a exportar bienes primarios y recibir bienes manufacturados. Por eso después analizaremos qué resultados tuvo esto del consenso de Washington. Y piden la liberación de las importaciones que constituye para ellos un elemento esencial en una política económica, ya lo hemos dicho, orientada hacia el sector externo, lo que significa quitar aranceles. Ya no le ponemos trabas a lo que vamos a importar, en la condición de que ellos no le pongan trabas a lo que vamos a exportar, en algo que ellos le llaman el comercio libre, la mercancía libre, la economía libre, como si la mercancía tuviera conciencia. Yo digo que para hablar de libertad hay que tener conciencia de ello. Así de simple, de superficial está la idea esto del comercio libre, que significa no ponerle trabas a lo que se va a importar. Entonces las condiciones se vuelven realmente muy, muy difíciles en ese sentido, porque ellos dicen que es la competencia la que hace que los productos bajen. Si nosotros producimos cualquier cosa, computadoras, por decir algo optimista, a cierto precio, eso tenemos que competir con los chinos, a ver si realmente podemos hacerlas más bajas que los chinos. Si producimos ciertos productos, tenemos que hacerlos por competencia, y eso dicen es bueno para la población, con precios más bajos que los que se están dando en el resto del mundo si es que queremos competir. A mí esto se me hace tan preocupante, decir, pues hay cosas en las que no podemos competir, sinceramente no podemos competir. Cuando vamos a competir contra una mano de obra de 1.400 millones de chinos, por decirlo de alguna manera, y además con la hipocresía que se da, porque por citar un ejemplo, en los Estados Unidos en pleno neoliberalismo, el campo estaba subsidiado. Con esa serie de trampitas nos vamos, nos vamos yendo. Y lo que me parecía a mí que es más lógico es decir, a dónde ponemos trabas, en dónde no podemos competir, pero protegemos nuestra economía, y en dónde sí podríamos, ¿por qué no competir si es mayor la calidad que se nos ofrece del exterior? Pero teniendo cuidado que eso no signifique que nos quedemos sin poder adquisitivo quienes habitamos en Latinoamérica o en cualquier otro país. Y piden la liberación de la inversión extranjera directa. Es decir, no le pongamos trabas. Todo dinero, todo capital que viene del exterior debe de ser bienvenido, aunque sea lo que le llaman el capital golondrino. Es decir, esos capitales que llegan un ratito y se van casi inmediatamente. Perdón si les doy un ejemplo constante de México, pero es mi experiencia. Igual quisiera que ustedes nos contaran la de Panamá dentro de un rato. Pero aquí, por ejemplo, se pusieron industrias textil y se le concedió que no pagaran impuestos por 10 años, con tal de que promovieran empleo. Lo dieron a salarios mucho, muy bajos y se fueron antes de cumplir los 10 años. O sea, se fueron cuando ya tenían que pagar impuestos, por citar un ejemplo a lo que lleva esto de la inversión directa sin pensar si nos conviene o no nos conviene profundamente. Pero esa es una de las propuestas, muy fuerte, por cierto, del consenso de Washington. Y nos vamos a algo fundamental, las privatizaciones.
está así con la idea y lo dan como un hecho, que todo lo que es público es menos eficiente que lo que es privado. Siempre están pensando en las empresas públicas que quiebran, nunca mencionan las empresas privadas que quiebran. Hay muchas empresas privadas que siempre están quebrando, pero las que son noticias son las empresas públicas. Y voy a dar otra vez un ejemplo de México, pero que se puede extender. Se puede extender a muchos otros países y no solo de Latinoamérica. En México se hace estatal la banca en un coraje de un presidente por la fuga tan grande que hubo de capitales. Entonces se estatiza la banca, no dentro de un proyecto, insisto, sino dentro de un coraje que hace don López Portillo por la fuga de capitales, pero después se privatiza. Cuando viene ya todo este apogeo del neoliberalismo, nuestra banca vuelve a ser privada y se vende a empresarios que se autoprestan, pero no se autopagan, con una agenda de pagos muy alta y deciden que quien debe pagar esa deuda somos el resto de los mexicanos, aunque no hayamos pedido prestado, en lo que se conoce como el FOBAPROA. Y así entramos a un ambiente en donde lo privado se beneficia con el gasto público en vez de que lo público beneficie a lo privado. Aquí es lo privado lo que perjudica a lo público porque tuvimos que pagar una cantidad enorme. Todavía la seguimos pagando. Esto fue desde hace pues, ya casi 30 años. Todavía se está pagando esa deuda que se conoce como el FOBAPROA. Pero les repito que no es una experiencia exclusivamente mexicana. Ya veremos el país de Islandia, que es un buen ejemplo. Islandia era el país con el mejor nivel de desarrollo en su momento, cuando decide y votan por un partido neoliberal y entonces Islandia tiene un auge económico aparente, pero después quiebra. Quiebra como si fuera una empresa, todo un pequeño país, pero todo un país quiebra. Y deciden que igual, que con dinero público se debe salvar a la banca, que normalmente era banca inglesa. Pero ahí sí, los islandeses no respondieron como los mexicanos, no estuvieron de acuerdo, votaron para que volviera a ganar la socialdemocracia, aunque no ganó con la mayoría absoluta, tuvo que hacer alianzas, como ya es una costumbre en Europa, y decidieron que no iban a pagar la banca y lo contrario, iban a encarcelar a los banqueros abusivos. Y miren, Islandia se repuso muy bien. Pero esto fue una de las políticas para hablar de los resultados de las privatizaciones que se dieron en nombre del Consenso de Washington. Eh, menor distribución del ingreso, perdón, eh, más pobreza general. Nuestros países aumentaron mucho en la pobreza extrema. Eh, el Producto Interno Bruto generalmente bajó, aunque ahora quieren presumir que con la izquierda baja más. Pero en México, vuelvo a citar este ejemplo, durante la época del PRI, que duró varios años, el crecimiento fue de un 6%. Cuando llegó el neoliberalismo, no crecíamos al 2%. Es más, hubo una etapa perdida en donde el crecimiento fue de cero. Tal vez valdría la pena pensar si es válido sacrificar el Producto Interno Bruto con tal de que se distribuya de mejor manera, porque de nada nos sirve que en la mesa haya más productos si hay un sector que acapara eso que aumentó en la mesa. Es algo que tendríamos que ir pensando. Y la décima es la desregulación. Es decir, el Estado no debe meterse a regular la economía bajo un principio que tiene mucho el liberalismo, que es el mercado se regula solo, hay una mano invisible que lo va regulando y quiero decir con toda tristeza que normalmente esa mano invisible que regula el mercado y en épocas de crisis se llama guerra. Es muy constante que cuando hay una crisis económica causada por el liberalismo, por estas políticas exclusivas de mercado, se termine o exista o se invente, de hecho, una guerra. Decía Clinton, y en eso estoy de acuerdo con él,
lo mejor es que no haya Estado sin mercado, ni mercado sin Estado. Y ya se empieza ya la idea de que se tiene que regular la economía, porque se tiene que pensar en el bien social por encima del bien privado. Y así hablamos de lo que es el consenso de Washington. Yo no sé si quisiera otra vez preguntarles qué opinan o dejar que ustedes me pregunten. Vamos a hacer las cosas así. Si ustedes tienen alguna pregunta, yo estoy aquí para escucharla. Insisto, lo que diga yo no es verdad absoluta, sino son solamente argumentos para que lo llevemos a la reflexión. ¿Hay alguna pregunta? No, no veo ninguna pregunta. Ah, sí, Martín Lizano, por ahí que tiene la manita alzada. Si le damos ¿se la doy yo? ¿Tú? Sí. Bueno, está Martín Lizano, que nos está pidiendo la palabra. ¿Hay otro por ahí que nos quiera hacer alguna pregunta? Pues por lo pronto hay Martín. Escuchamos que nos, este, que nos pide Martín. Abre tu micrófono, Martín, te escucho. Ah, dice que fue accidental que se levantó la mano. Pues bueno, no veo preguntas. Ah, sí, perdón, de ahí viene del centro. Sí, díganme, abran su micrófono y los escucho. Sí. ¿Qué tal? Buen día, profesor. Buen día. Sería interesante que nos explicara, o por lo menos relacionara el tema de las características de lo que proponía el Consenso de Washington y por qué no son explicadas hoy en día y relacionadas con casos de corrupción, por ejemplo, que hemos visto durante los últimos 10, 15 años en distintas regiones. O sea, ¿qué relación tienen esas políticas donde el mercado tenía y tiene el poder absoluto, de alguna manera, de todas las actividades del Estado, con los distintos casos de corrupción que hemos visto durante los últimos años? Si se puede hacer esa relación. Porque hoy se habla mucho de corrupción, pero no se va a la raíz del asunto. Es como si la corrupción fuera una especie de brujito que se va incorporando en distintos grupos o en distintas personas para hacer algo malo y no que es parte también quizás de la dinámica capitalista. Sí, mira, yo creo que lo principal fue que pusimos la ganancia económica como la energía necesaria, como lo fundamental para vivir. Es decir, si no, si no tienes mucho dinero, no tienes mucho que hacer en esta vida. Y cuando estamos poniendo el dinero al frente de todos, sin ninguna espiritualidad, sin solidaridad, en ese tipo de cosas, pues la corrupción es un paso de alguna forma lógica, ¿no? Eso es lo primero, desde la conducta, desde cómo se va dando. La otra es, desde luego, que cuando las empresas privadas tienen altas ganancias y ganas de irse con sus ganancias, recurren a los llamados paraísos fiscales. No solamente bajaron los impuestos, sino solamente está su ambición que están sin querer pagar bajos impuestos, sino que lo que quieren es no pagar impuestos. Y entonces lo que se empezó a generar de mayor manera fueron los llamados paraísos fiscales, para que ahí se fueran las altas ganancias que se tenían. Al no tener un Estado que regula, al dejar que ciertas empresas sean con productos básicos, como lo fue, por ejemplo, el petróleo, estamos dando lugar a que esas altas ganancias se fuguen del país. Pero también, insisto yo, lo principal fue que empezó a halagarse mucho el dinero. Se empezó a sacar las revistas en donde se hablaba de quiénes eran los hombres más ricos del mundo para que los admiráramos, por ejemplo, ¿no? Una gran y profunda admiración. En México hubo el gran halago de que llegamos a tener al hombre más rico del mundo, ¿no? Eh, en- Se empezaron a hacer, ya lo que pasa es que también quería hablar cuando estamos hablando de lo que es la tercera vía y sus propuestas, casos como los que son la educación, en donde se dejaron temas como la filosofía, la historia, la antropología,
por fuera ya no se dieron esos temas en las escuelas, para que todo fuera administración de empresas, cómo hacer negocios. Es decir, se puso sobre todo un ambiente, un ánimo en el que lo importante en la vida es hacer dinero y no importa el cómo. Y otro factor que fue también de mucha importancia fue la disminución del Estado. Si el Estado no interviene en la economía, pues entonces lo que interviene son fuerzas de facto. Me parece importante afirmar porque hay mucha confusión al respecto, de que en todo Estado hay poderes de facto, pero una cosa es que en el Estado haya poderes de facto y otra es que todo el Estado sea solamente los poderes de facto. Sin embargo, a estos se les dieron mayor importancia, mayor campo de acción, sobre todo, de especial manera, al capital. Entiendo que por poderes de facto son la iglesia, la burocracia pública sobre todo, aunque la privada también tiene mucha burocracia. Entiendo que por poderes de facto está sobre todo y de especial manera los grandes capitales. Y los grandes capitales actuaron sin ninguna ética, como autorizados, porque finalmente lo importante era hacer dinero. Así que no es casual que se haya dado toda esta corrupción. No solamente la corrupción entendida como robar y sacar dinero, también surgieron grupos muy fuertes en la venta de droga, grupos lo que se llama la delincuencia organizada, que crecieron mucho porque no hay Estado. Si aún en los términos mismos del liberalismo el Estado se concreta a vigilar la vida, a guardar la vida y el patrimonio de la gente, y aún así se debilita, pues obviamente el patrimonio de la gente queda en las posibilidades de que la delincuencia organizada lo busque, porque disminuyó también los recursos para la vigilancia, etcétera. Y entonces se hicieron, pero grandes mafias delincuenciales. Y también con la entrada electrónica se hicieron, perdón, digital, pues se hicieron lo que se llaman los delitos de cuello blanco. Ahora puedes pasar un capital a otro tan solo con mover un dedo, y todas esas consecuencias las estamos viviendo. Pero sobre todo fue que se perdió el ambiente de solidaridad. Se buscó la manera de que todo tenía que ser individual en el entendimiento de que, de que somos más libres y no tenemos una dependencia del Estado. Un hombre que admiro mucho, que van a oír constantemente de mi parte, que es don Olof Palme, decía y que nadie es libre sin un piso de salud, educación, certidumbre económica y seguridad jurídica. Pero se empezó a manejar, hablando de discursos, la idea de que para ser libres no hay que tener dependencia de nadie. Y entonces se nos vino todas estas consecuencias. Pero creo que esencialmente fue eso, poner que el dinero es el objetivo final. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más? O pasamos ya a opiniones. ¿Alguien quiere opinar sobre esto? ¿Alguien quiere opinar cómo entienden ellos este consenso de Washington? Si tienen alguna diferencia con lo que dije, es válido, insisto, que lo que se trata es que reflexionemos. Existe algo. Sí, Martín Lizano otra vez alzó la mano, ahora sí, 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 sí es suya, o ya no, todavía no. Sí, No, Martín. disculpen, no sé por qué me sale la mano levantada, la verdad. ¿Y Martín, no tiene usted ninguna opinión? ¿Alguna opinión que tengan por ahí? Ernesto, ¿tienes alguna opinión sobre qué es el consenso de Washington? ¿Alguna propuesta? Porque entonces vamos a pasar a algo que es... perdón, ¿quién nos...? Angeli de León. Sí, dime, te escucho. Abre tu micrófono, Angeli. ¿Quién más? A José Castillo, a todos. El consenso de Washington no propició el crecimiento económico,
sirvió para pagar la deuda externa y la recuperación de los capitales invertidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco de México en vías de desarrollo. ¿Cierto? ¿Cómo? Y el Banco Mundial, que dije, en vías de desarrollo. Sí, efectivamente, les digo que esas fueron políticas para que se pagara una deuda que se ejerció con presión. No lo dije en su momento, pero lo que dio lugar a esa deuda tan grande también fue el aumento de los intereses. Eran a intereses cambiables, claro, cambiaron a su favor. Alguna vez escuché aquí a quien dio una conferencia, el exdirector de la Secretaría de Hacienda de nuestro país, don Silva Herzog, decir toda esa presión que se les dio para que aceptaran estas reglas, o sencillamente ya no tendrían crédito. En cualquier momento se podría decir, decía él, se necesita un crédito y lo mejor les pareció era obedecer estas reglas para que no se eliminara toda posibilidad de crédito en lo futuro. Eh, Así que fue por presión. También quiero decir, y lo vamos a analizar porque vamos a revisar después los índices de desarrollo humano y otras actividades de ese estilo, que precisamente los países que menos obedecieron al consenso de Washington son los que más crecieron. Ya lo veremos posteriormente. ¿Alguna pregunta? ¿O Ángel de León ya está? ¿La respuesta le parece bien o continuamos? Bueno, yo quería hacer una pregunta así para que me aclara don René. Ujú. Si bien el consenso de Washington fue un acuerdo que básicamente estuvo orientado hacia países subdesarrollados, ¿por qué afectó más a América Latina? Porque les decía que cuando la banca mundial tuvo mucho capital guardado y poco capital prestado, presionaron más a América Latina para que adquiriera deuda, en el sentido de que era una deuda que podía subir, pero sin garantía de que no crecieran los intereses. Por eso les digo que no es casual que los países más endeudados del mundo fueran Brasil, México y Argentina, y en consecuencia, pues sí fuimos los más afectados. Pero también tengamos en cuenta un factor. América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí es la más desigual. Y esos efectos se dan en poblaciones que son tan desiguales, porque el poder económico suele pasar las crisis a los de abajo. ¿Sí? ¿Sí contesté? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra Sí, pregunta? muy bien, gracias. Bueno, pues nos seguimos. eh, Ahora vamos a hablar de lo que es la tercera vía. Decía que cuando gana la Thatcher y Ronald Reagan y se da todo esto de lo que le llaman la revolución conservadora, dura bastante tiempo doña Margaret Thatcher y la salva. Cuando ya está en crisis su gobierno, cuando ya no tiene la popularidad con la que inició, se viene la guerra por las Malvinas y vamos a decirlo, estos pueblos, la Inglaterra, es muy belicoso, me gusta mucho eso de las guerras, y la salva el haber ganado, el haber recuperado las Malvinas. Y entonces se conserva otro rato más su gobierno. Pero llega un momento en que todo esto entra en crisis. Realmente el neoliberalismo tiene su crisis. Y se inventa lo que le llaman la tercera vía. Ya la clase pasada les había dicho que no es un invento de Anthony Giddens, no es un invento europeo. Es algo que de hecho surge como idea en nuestro espacio, en Latinoamérica. Víctor de la Haya, del APRA, es el primero que empieza a hablar sobre esta tercera vía, pero se refería a no somos ni comunistas ni capitalistas, pero quiero insistir mucho que el socialismo no significa que toda empresa debe ser pública. No somos socialistas porque todas las empresas son públicas, ya no hay empresas privadas, sino que entendamos que más bien en el marco del socialismo democrático, la empresa pública es una medida, pero no es el fin.
el fin, y me gustaría que lo buscáramos, que lo analizáramos, es buscar los equilibrios necesarios para vivir en un ambiente armónico, buscar justicia social, aumentar nuestras libertades. Me gusta mucho la opinión de Jean Jaurès, socialista francés, que él decía que el socialismo democrático es la unión de las conciencias y la armonía de las libertades. Tener un programa de gobierno es necesario si nos decimos que somos socialistas. ¿Qué hacemos para que seamos libres, aumentar nuestra libertad? ¿Qué hacemos para generar mayor justicia social? ¿Qué, qué hacemos para que todos despertemos bajo un techo amable? Podamos ponernos la ropa que nos gusta, la que nos da identidad, las que nos cubre del ambiente, del clima. ¿Cómo le hacemos para no levantarnos a ver si de casualidad tenemos para desayunar, sino con la seguridad de que lo vamos a hacer? Es decir, tener certidumbre económica, tener un trabajo creativo que nos guste, que nos acompañe, que acompañemos también. Todo eso significan políticas públicas. Y eso es lo que creo y entiendo que debemos ir armando. Y si para ello es necesario que ciertas empresas sean para todos, pues bueno, ahí debe haber empresas públicas, pero no necesariamente todas tenían que ser privadas. Y nos vamos a la idea de la tercera vía, donde vamos a irle reflexionando. La tercera vía hace mucho hincapié en la educación. Y dice que esta es elemental, el problema para ellos, como mucha gente opina, es que el problema es la educación. Si estamos mal educados, pues no podemos aspirar a mucho, a salir de la tercera vía. Pero entonces lo que hacen estos pensadores de la tercera vía es acomodar el modelo educativo a las necesidades de las empresas, a las necesidades, yo diría, del capital. ¿Qué necesita el capital? Pues ingenieros, administradores, mano de obra, desde luego. Y, y entonces piensan que la educación debe adaptarse a eso. Yo repito, se quitaron en los modelos educativos temas como la historia, la filosofía, temas de pensamiento. De hecho, no solo se quitaron así en el modelo educativo. Ustedes recordarán que de repente en 1989 se declaró el fin de las ideas, y con eso del fin de las ideas prácticamente nos dejaban como única opción es el capitalismo. Tal vez tendríamos que pensar cuál es el capitalismo más o menos corrupto. El ejemplo que alguna vez dábamos es, tú puedes escoger solamente por esta manzana, tú escoge cuál es el lado que ves menos podrido, o poder, te servían pues, la misma sopa, pero lo que tú podías tener como opción es el plato. Es decir, es increíble que la democracia sea cierta si no tienes opciones reales de cambio. Y me parece que somos los socialdemócratas los que debemos de insistir en eso. El marco para poder desarrollarnos es un marco de pluralidad, de respeto, de debate continuo, insisto, con respeto y de reflexión. Pero nos lo quitaron, intentaron quitarnos el pensamiento para que solamente existieran partidos pro, pro capital, y en esa medida también una educación hecha para servir, hecha para servir a las grandes empresas, una educación donde dicen pues ya no es rentable que todos sean analfabetas, es mejor que la gente sepa leer y escribir porque es más explotable, de hecho, si sabe leer y escribir o tiene ciertos grados de educación, y pensaron así en una educación no para nosotros mismos, no para nuestro placer, no para que aumentemos nuestras libertades, sino para que podamos ser competitivos y se nos pueda emplear por empresas que nos exigen pues lealtad a ellos, que nos exigen eficiencia en términos solamente de productividad. También dice la tercera vía que lo que hay que buscar es la equidad social, pero no hacer responsable al Estado. Aquí a mí me parece que hemos trabajado mucho, insisto, sobre una equivocación de lo que es el Estado.
Yo puedo entender que una empresa privada tenga una ética y se haga responsable de buscar mayor equidad social. Me parece muy importante, por ejemplo, mencionar que en Japón los mismos empresarios alguna vez decidieron que es un deshonor la pobreza y pusieron límites entre lo que puede ganar en una empresa el director de la misma y el que gana menos, poniéndose, según una conferencia que escuché, que ningún director podía ganar 7 veces más que el que menos gana. Qué bueno que las empresas llegaron a esa conclusión, pero eso se da en un ambiente que se llama Estado. El hecho de que los empresarios tengan cierta responsabilidad no significa que no sean parte del Estado. Pero les voy a dar un ejemplo otra vez recurro a mi país, perdón. Pero por ejemplo, en el fútbol, en el campeonato de fútbol de México, hay empresas que le llaman gol por el bienestar o algo así, en donde cada que cae un gol, una empresa apoya la operación para un niño, para que se opera un niño y se hace responsable de pagar el costo. Si cae un gol, una empresa regala despensas a las familias más humildes para celebrar ese gol. Si cae un gol, hay escuelas que reciben decenas de computadoras de apoyo de las empresas privadas porque cayó ese gol. Y entonces es gol por el bienestar. Si lo analizamos, cada que un portero detiene un gol por su culpa, ya un niño no fue operado, por su culpa ya no llegaron despensas a las familias pobres y por lo tanto habrá hambre, o por su culpa el analfabetismo digital va a aumentar, etcétera. Porque no son ellos los directamente responsables de generar equidad. Para eso están las autoridades electas. Se dice, debemos tener conciencia de esto, de que si los poderes de facto rebasan a las autoridades electas, en consecuencia, la democracia pierde su sentido. ¿Yo para qué voto por una autoridad si quien va a gobernar es el capital? O la iglesia o el ejército, pero normalmente suele ser ahora en nuestros días el gran capital. Por eso me parece que la tercera vía se adhiere en mucho a lo que llamamos la primera vía. Sí, es una tercera vía que corre muy pegada a la primera y que se volvió muy criticable. Así que en ese ambiente eh, también se lo conoció, como mencionamos, como la nueva izquierda, y lo he dicho, si hiciéramos un retrato hablado de lo que le llamaban la nueva izquierda, encontraríamos que se parecía mucho, pero mucho a la vieja derecha, con valores de este tipo, porque lo que se está desautorizando es el Estado como el responsable de generar los equilibrios armónicos que sean necesarios y de hacerlo democráticamente. Yo quiero insistir mucho en que la socialdemocracia lo que tiene como un proyecto es profundizar el sentido de la democracia y la democracia nos debe dar identidad, el derecho a ser como somos sin afectar a terceros, nos debe dar equilibrio social porque es más armónico vivir equilibradamente, en donde nadie tenga necesidad de venderse porque nadie además tiene posibilidad de comprarte. Eso es lo que tendríamos que ir buscando si estamos hablando de socialdemocracia. Ernesto nos pide la palabra. Sí, Ernesto. Sí, así es. Yo he estado analizando un poco hoy versus los momentos anteriores a esta época post-pandemia. Y he sido siempre un crítico, por lo menos en mi país, Panamá, que no hemos logrado esa cohesión y ese amor hacia nuestra tierra, hacia a lo que significa Panamá. Es más, no sé si conoce un poco de la historia de nosotros, pero rápidamente le puedo decir de que no sé cuántos países usted conoce que tenga dos independencias, si se puede decir dos independencias. Entiendo yo que casi todos los países del planeta nada más tienen una sola.
pero nosotros nos independizamos de España y en esa separación de España siento como que no sé, no habían empresarios como tal, me imagino que habían algunos dueños de ti que se hicieron dueños de tierra de forma forzada, porque antes de eso a quién se la habían comprado, a los nativos que estaban aquí antes de los españoles, no creo, ¿no? Entonces, se apropiaron de esto y bueno, los criollos y en ese momento vieron una oportunidad económica más bien, que es lo que pienso, con Colombia. Nos unimos a Colombia pensando que iba a haber bonanza, pero bonanza ¿para quién? Entendiéndose que el país, a pesar de que fue uno de los primeros en que llegaron los colonizadores a las Américas, fue aquí en Panamá, no hubo universidades, no hubo escuelas, no hubo nada que desarrollara como sí ocurrió, por ejemplo, en los Estados Unidos. En 1600 ya empezaron a poner universidades, en 1700, 1800 ya tenían una nación más formada por medio de la formación y de la educación. Aquí en Panamá no pasó así. Entonces, nos topamos con algo que usted dijo bien interesante, que los empresarios ahora en Japón entendieron eso y lograron ese respeto hacia lo que son como sociedad. Al día de hoy no veo eso. Tanto así de que el nacimiento de este país, en 1903, surge de la muerte de alguien que a lo mejor hubiera podido oponerse a algunas condiciones que se implementaron, fue Victoriano Lorenzo, asesinado él, meses después, ¡pam! Nos independizamos, o bueno, nos separamos más bien de la Gran Colombia, de ese sueño de Bolívar, ¿cierto? Y nada más lo que se hizo fue como cambiar de papeles, ¿no? Cambiar un papel viejo por uno nuevo con los mismos términos y condiciones, incluso hasta me atrevo a reafirmar una vez más de que eso fue un contrato comercial entre gente que ni siquiera eran panameños, Estados Unidos, Francia y nosotros ausentes a una situación en la cual obviamente deberíamos tener una actuación más profunda. ¿Y dónde estaban los empresarios o los terratenientes de ese momento, si pudiéramos decir alguien que tuviera algún tipo de poder, aunque sea meramente económico, por haberse hecho de las tierras ajenas aquí en el Istmo? Y finalmente pasaron, qué sé yo, 60 años, casi 70 años, y es donde siento, y eso es creo que una opinión que ha sido compartida con muchos de mis colegas y copartidarios del partido, eh, que es donde realmente nace el país, en esa época de Torrijos, que también que se tuvo que hacer a la fuerza tomarse el poder, pero fue un matiz totalmente distinto, si se pudiera llamar dictadura, como las dictaduras del resto del planeta, de todos los tiempos, una dictadura que también fue diferente a las otras. Porque tenemos una dictadura para un hombre, sino una dictadura para un pueblo, si se pudiera decir dictadura. Eh, a la muerte de Omar termina ese proceso de nacimiento de la patria, del comprender, y ahí es allí donde pude ver, por lo menos en lo poco que conozco, porque para esos tiempos ya apenas yo era un infante, un niño, es donde veo que ahí sí, los empresarios, los intelectuales, los trabajadores, o sea, ahí sí hubo algo que los unió. Ese algo pudiera ser el tema de la conquista del Canal de Panamá, el tema de la plenitud económica que se esperaba, y en eso, de ese consenso de Washington, aquí igual se impusieron cosas que al final sí se benefició, pero grupos pequeños. Llegada la invasión, se rompe el modelo de país, se rompe el modelo económico, se implementan situaciones que estaban ajenas a nosotros, nos obligan a hacer cosas que no necesitábamos hacer, como vender los activos del país, que eran evidentemente beneficiosos para el pueblo, que al día de hoy hubieran sido un elemento importante en la construcción, ¿verdad?, de una economía más plural, más democrática, en tiempos que supuestamente estamos en democracia. Entonces, creo que me gustaría conocer un poco de esto que le comenté, su punto de vista desde México, ¿no? Y bueno, y con los compañeros también, porque realmente siento de que
estamos como, nosotros aquí en Panamá tenemos un evento religioso que se llama, ahí en Portobelo, donde cargamos un santo, no sé, en México, y vamos avanzando 3 y retrocedemos 2. Pero aquí yo pienso que avanzamos 1 y retrocedemos 7, y entonces nos vamos en ese asunto que no termina. Entonces, los pocos, y nos marcan a veces como disidentes, o nos marcan como personas que no comprenden cómo es el valor del dinero y tal, que están totalmente lejos de la realidad, aíslan a la capacidad de toma de decisiones que incluso los incluye a ellos para un beneficio más colectivo. Pero sinceramente no lo veo, ¿no? Así que me gustaría que con esto que le acabo de comentar, ¿qué opinión se merece, don René? Gracias. Sí, mira, yo tuve una beca en Costa Rica y algo que me llamó la atención es que cuando perdón, Jaime, escuchamos a Jaime y luego doy las opiniones, ¿sí? Don Jaime, lo escucho. Abra su micrófono. Sí, ya hablé, gracias. Yo quería hacer una acotación. Yo creo que el tema de la tercera vía nace en un momento de la historia en que efectivamente el desarrollo, digamos, de las fuerzas productivas del mundo, de la sociedad en general, el desarrollo de las tecnologías, necesitaba un espacio conceptual y teórico que permitiera, digamos, explorar formas diferentes, un capitalismo más renovado, más disfrazado, porque por eso es que la tercera vía propone a la educación como un elemento fundamental, porque se trata de la era del conocimiento. No estamos viviendo una era del conocimiento, una nueva etapa de la humanidad, sobre todo de 1985 en adelante hay un crecimiento de las fuerzas productivas. Entonces había que sustentar esa teoría o esa necesidad de construir un imaginario que excluyera, digamos, a las doctrinas clásicas, al socialismo y al capitalismo, y fue entonces donde nace esa famosa tercera vía, ¿no? Es el comentario que quiero hacer, porque ahora yo creo que es importante reconocer que la educación es un elemento fundamental para la transformación de la sociedad. Yo creo que un poco hacia allá apuntaba la discusión que tuvo Gramsci en algún momento sobre la superestructura, el papel de la superestructura, de los intelectuales, de los estudiantes, de las personas que se preparan, porque permitía, digamos, romper con ese modelo clásico que se le entendió a Marx en algún momento. A Marx se le acusó de ser determinista, pero en algún momento de la historia, en algunos libros, en algunos apuntes que él desarrolló, él reconoce que hay una cierta independencia relativa de la parte ideológica, de lo que llamamos la superestructura. Y la educación entra dentro de esos elementos. Entonces creo que hay tratar de rescatar ese grupo de la tercera vía, trata de rescatar esos elementos para digamos, eliminar de toda posibilidad una otra propuesta que fuera, digamos, mucho más, o sea, propuestas que realmente favorezcan a las poblaciones y a los grupos y a las comunidades. Eso es más o menos lo que quería comentar. Irán nos pidió la palabra. Sí, Enrique, gracias. Yo creo que el tema de la tercera vía también es una respuesta de un sector de la izquierda que tras la caída del muro de Berlín, que tras la caída del socialismo Exacto. real, buscaban de alguna manera reposicionar a la izquierda severamente cuestionada, severamente señalada, severamente criticada, porque el ejercicio más avanzado que se había dado, que era la Unión Soviética, pues se había derrumbado. Y entonces, la experiencia británica, me parece que no solamente Giddens, sino el impulsor práctico de esto fue Tony Blair,
pues busca una salida, vamos a llamarla así, propia de una condición de un país que fue también un imperio en su momento. Y que, a diferencia de los países nórdicos que venían ejerciendo la socialdemocracia y venían impulsando el estado de bienestar, pues también se veían amenazados. Y viene toda una oleada de pensamiento que sin duda fue muy, muy significativa, que fue el pensamiento de Fukuyama, cuando nos plantean que es el fin de la historia, el fin de las civilizaciones. Yo recuerdo muy bien que estando yo en la universidad, nos convoca Roger Bartra, Sánchez Vázquez, y recuerdo otro filósofo de izquierda en el país, y han hecho una conferencia sobre el rumbo de la izquierda en el mundo. Y por primera vez en mi vida vi que había una conferencia en la UNAM, en el Auditorio Justo Sierra, lleno con pantallas hacia afuera, porque eran como nuestros referentes de izquierda desde la universidad. Y yo creo que la tercera vía busca esto, ni socialismo, porque se había caído, ni capitalismo, que se estaba imponiendo, y una tercera vía que buscaba justificar bien lo que tú ya expusiste, ¿no? Buscan que la educación sea elemental en función de lo que se estaba imponiendo en términos de mercado, porque efectivamente el ejercicio que se había dado en la Unión Soviética se había caído, y por ahí sale este nuevo concepto de la nueva izquierda, una izquierda más light, que es una nueva izquierda que hoy tenemos en América Latina como muy cuestionada, porque al final termina asumiendo roles de derecha y aplicando el consenso de Washington en donde lo tiene que aplicar, sin que plantee lo que hoy ya se está volviendo a plantear a nivel mundial en la socialdemocracia, que es la recuperación del estado de bienestar, ¿no? Yo creo que por ahí también mi comentario, Enrique. Gracias. Sí. Muy bien. Bueno, quisiera contestarle a Ernesto, que nos pidió la palabra, ya se fue su imagen. Si nos escuchas, Ernesto. Yo les diré que les decía que fui yo becado en Costa Rica, y me llamó la atención que cuando vi las estrellas de lo que son Centroamérica no estaba Panamá. Entonces ya me explicaron el concepto histórico y la reunión posterior de Panamá. Y lamento que alguna vez me llevaron justo a la frontera y me dijeron, ¿ves para allá? Eso es Panamá. Pero no entré a Panamá. Pero Panamá es un país especial. Ahora que se están dando los índices de desarrollo humano, quizás el que más avanzado es Panamá, quiero así decirlo, en los últimos momentos. Y yo no quiero juzgar en dónde la historia de cada país. De hecho, llegué a tener simpatía también por Omar Trujillo, muy simpático. Y cuando en una de sus conferencias decía que él no era una dictadura, sino una dicta blanda. Se dio varios gobiernos militares en Latinoamérica, y no todos fueron militares conservadores ni de las derechas. Hubo algunos con mensajes populares, aunque lo idóneo es que los gobiernos lleguen por voluntad de los pueblos. Y me dicen, ¿qué pasó con Panamá? Pues yo creo que sufrió lo que sufrió el resto de Latinoamérica, con una propuesta diferente, que para ellos lo esencial era el canal de Panamá, y qué bueno que lo han recuperado. Pero todo Latinoamérica en distintos grados sufrimos lo que fue el consenso de Washington. Y respecto a lo de la educación, yo no estoy no en contra de la educación. También considero que es elemental para todo progreso tener conocimientos. Lo que yo estoy juzgando es que al hacer una educación exclusiva para satisfacer al mercado, para satisfacer a Claro. los empresarios, nos perdemos nuestro propio derecho del goce de tener una educación
para mayor entendimiento conceptual, para mayor espiritualidad interna, que no tiene por qué estar peleada con la eficiencia, ¿no? Eso es a lo que me refería yo cuando sí hago un juicio crítico de la propuesta de la tercera vía en ese aspecto, pero no porque esté en contra. Y sí coincido con Irán. Al final de cuentas, yo creo que lo que quisieron fue aprovecharse que había caído el muro de Berlín, aprovecharse que había caído la Unión Soviética para irse de paso contra la socialdemocracia. Soy muy admirador, ya lo hice notar, sobre un personaje que se llama Olof Palme. En Suecia era el país que tenía en aquel entonces, no se usaba el lenguaje de los índices de desarrollo humano, sino el de mejor nivel económico, nivel de vida le llamaban. El país que tenía el mejor nivel de vida era Suecia. Entonces era un peso muy fuerte para quienes estaban a favor de la globalidad, del neoliberalismo y de este tipo de cosas, que el primer ministro del país que tenía el mejor nivel de vida del mundo fuera crítico del neoliberalismo. De hecho, en el año de 1986, poco antes de que existiera el llamado Consenso de Washington, lo mataron saliendo del cine sin guardia alguno a las 11 de la noche y algo muy importante, dirigiéndose al metro. Él decía, en la moda que estaba era hablar de que no se vale gobierno rico y pueblo pobre para oponerse a los impuestos. Él afirmaba que lo que no se vale es que la opulencia quede en un diminuto sector de lo privado y la miseria quede en el espacio público. Cuando se decía que había que bajar los impuestos, él decía que no estaba de acuerdo con ello, en algo que me parece muy importante. No fue un político que daba tole con el dedo y de afirmar que si no coincidía con el pueblo de Suecia, pues no tenía por qué gobernar. Se gobierna coincidiendo. Conste que dice que no se gobierna, como algunos dicen, obedeciendo. También los políticos deben tener dignidad. Se gobierna coincidiendo. Y lo que hay que buscar en un ambiente democrático es esa coincidencia que nos autorice a hacer gobierno. Y él decía, no estoy de acuerdo en bajar los impuestos, pero quiero que reflexionen que los impuestos que maldicen de joven son los mismos que bendicen de viejo. Los impuestos son un factor importante que ya estudiaremos cuando hablemos de los índices de desarrollo humano. Pero si ustedes de una vez les adelanto los ven, notarán que precisamente los países que tienen mayor recaudación tienen los mejores niveles de vida, los mejores índices de desarrollo humano. Así que podemos ir haciendo ese análisis, podemos ir viendo qué tanto funcionaba la tercera vía, pero no creo que la tercera vía tendría que estar en contra de un estado de bienestar social. Yo creo que se podía coincidir. Nos mencionaban también lo que sucedía en Japón, que lo puse como un ejemplo. Creo que una de las medidas que debe tomar la socialdemocracia es buscar los consensos, es decir, hablar con empresarios, hablar con los obreros, hablar con la sociedad en su conjunto para encontrar la medida propia para hacer gobierno. El sentido de la democracia es que en las políticas públicas estén los intereses y la voluntad del mayor número de gente posible presentes. Eso es lo que yo entiendo que debe ser un estado de bienestar social y sobre todo lo que debe de ser una democracia. Y así que, pues, si alguien quiere opinar más sobre esto que le llamaron la tercera vía, pero sí quiero hacer notar algo, que acaba de salir en las noticias. Ahora que salió a relucir lo del Pan- Pan- Pandora Paper, resulta que uno de los afectados, una de las personas que sacó sus dineros y sus recursos económicos fue Tony Blair. Lo digo porque hay que tener en cuenta que detrás de estas políticas hay un pensamiento, tal vez una hipocresía, hay una cultura que también puede dar respuesta a por qué pasó esto de que aumentó la corrupción en el modelo neoliberal. Es porque detrás del modelo neoliberal hay un pensamiento conductual, es decir, hay un perfil que da lugar a una mayor corrupción.
pues vamos a, sí nos queda algo de tiempo, lo había reservado por si había muchas opiniones para la otra semana, pero podemos ir hablando de algo que es interesante. Lo había dejado para posterior, pero lo podemos ir tratando, que es la historia del cooperativismo. Voy a hacer un resumen. Recuerdan que empezamos a hablar de que el laborismo se inicia con un personaje, Robert Owen, que en sus inicios no hace una cooperativa, lo que él hace es un empresario que tiene una actitud solidaria con sus trabajadores. Quiero separar la palabra filantropía, iba a decir filántropo, pero la filantropía es una actitud que implica a una persona con poder, sobre todo poder económico, y que tiene amabilidad con los que están más abajo, que tiene la posibilidad de apoyar a los otros, a los que están eh, eh, débiles, vulnerables. Pero lo que es el Estado solidario, que es de lo que hemos estado hablando, es una solidaridad que se da entre iguales. Si tú estás sano y con tus impuestos se apoya a quien está enfermo, significa que cuando tú estás enfermo, los que hoy están sanos deben ser solidarios contigo. Es un modelo solidario, no un modelo filantrópico. Por eso quiero hacer este hincapié en que con Robert Owen se inicia con un modelo filantrópico, pero después avanza hacia lo que le llamamos un modelo solidario, porque sí propone posteriormente cooperativas. Ya lo mencionamos, no veo caso que lo repitamos, pero sí que lo tengamos en cuenta. Y bueno, así que las cooperativas forman una parte muy importante. Hablaremos más tarde todavía sobre el estado de bienestar social, pero por lo pronto vamos viendo la importancia que tiene y que tuvo para el laborismo, que es en donde empezamos esta conversación, el cooperativismo, y que podría tener en nuestras políticas públicas en Latinoamérica. Ya vemos que empieza en 1761. Me llamó la atención que se inicia con un grupo de hilanderas en Escocia que empezaron a vender afuera avena y se decidieron organizar como una sociedad al ver las ventajas de tener una vida colectiva, tener las ventajas de aprovechar entre todos el trabajo y con poco capital para organizarse. Es de llamar la atención entonces lo que podemos hablar de lo que es una vida colectiva. No le contesté, perdón, al compañero que me hablaba también, perdona, que vaya un poco para atrás, sobre lo que él decía de los españoles que no hicieron empresas ni nada, pero sí quiero hacer mencionar que la población indígena es muy dada a tener una vida colectiva. Alguna vez entrevisté a un sacerdote jesuita y me decía que la población indígena no necesita conocer a Marx, en su cultura ya hay colectividad. Algo que los españoles no pudieron comprender y lo que hicieron fue separar. Unos para allá tienen tierras comunales y los otros tenemos nuestras propias haciendas, pero aprovechamos la mano de obra de la población indígena. Pero en el liberalismo, lo que puede dar respuesta también a las preguntas que hicieron, no hay un respeto por nada que sea comunal. Pretenden que todo sea particular, que todo sea privado. Y aunque soportan, voy a repetir la palabra, soportan el cooperativismo, no está en su ideal. Creo que también aquí le diéramos un poco de respuestas. De Ernesto, sí, dime, perdóname. No, de hecho, esto lo que ha mencionado es correcto, porque al final, ¿Se bajó el volumen? No, perdón, es que no te oigo. ¿Le puedes subir el volumen? sí, no, de hecho lo que está mencionando René es correcto, porque nuevamente Panamá creo que es uno de los pocos países en el planeta que tiene comarcas donde están respetando
las leyes de los nativos están, vaya, antes de los españoles. Y sí hay colectividad en esas áreas y de hecho creo que la exclusión se ha mantenido en distintos gobiernos, pero siempre cuando estamos nosotros empezamos a hacer caminos de penetración para poder que la producción o la economía tenga relevancia nacional, ¿verdad? Actualmente, hace poco, una de las comarcas está teniendo problemas que no tiene vías de acceso y somos nosotros los que estamos, como quien dice, en ese compromiso de crearlos. De hecho, cuando estuvo Marto Ríos Herrera, es donde empezaron las escuelas en esas áreas alejadas donde estaban los indígenas, el agua, la electricidad. El cooperativismo lo fortaleció. Así es que ese era otro comentario que quería aportarle desde acá. Muy bien, muchas gracias. Sí, pues sí, tenemos que ir pensando en la vida colectiva. Y no nos va a dar mucho tiempo para explayarnos sobre la historia del cooperativismo, pero sí para dar un índice que vayamos pensando para profundizarlo en la próxima clase. Las ventajas de una vida colectiva. Es en 1844 que hay datos sobre la primera sociedad formalmente reconocida como cooperativa, en donde se considera que 28 artesanos que trabajaban en fábricas de algodón al norte de Inglaterra. Noten la importancia que tiene el norte de Inglaterra, tanto para las empresas solidarias, que ya hablamos de Robert Owen, como para posteriormente la organización de empresas cooperativistas. No quiero decir, por ejemplo, que en nuestra vida de países en donde hay mucha población indígena no existían. De hecho, había cooperativas de facto. Me estoy refiriendo un poco a las cooperativas formales, cómo se organizan, cuáles son sus principios, para que lo vayamos pensando y lo retomemos un poco en la próxima clase, pero que estas cooperativas empezaron con 4 productos básicos: harina, avena, azúcar y mantequilla. Es decir, cooperativas que sirven para nutrirnos de lo que es esencial, de lo que es la sustancia, de lo que es lo más importante. No empiezan haciéndose cooperativas de automóviles, no se hacen cooperativas, no empezaron con cooperativas de aviones o de barcos, con algo tan elemental como es el elemento de cada día. Y estas cooperativas también son las cooperativas de consumo, no todas son de producción. Si se puede organizar el consumo y hacerlo más barato, pues mejor, ¿verdad? Entonces, en 1844 se formaliza esta cooperativa que da al inicio, insisto, de manera formal de lo que es una cooperativa. En 1862, en la Alemania, surgieron las primeras cooperativas de crédito. Ahora sí hago lo que es holístico. Si quieres hacer una cooperativa, necesitas dinero, entonces hay cooperativas de crédito. Necesitas que tus productos se vendan, pues hay cooperativas de consumo. Necesitas producir lo que se va a consumir, entonces hay cooperativas de producción. Esto es para que lo vayamos pensando. Yo quiero repetirlo. Lo que quisiéramos con este curso es que se generen las reflexiones necesarias para tener un programa de gobierno y poderlas aplicar. Entonces las cooperativas, hasta el año, fíjese cuánto tiempo pasó. Hasta el año de 1995 se adoptó la declaración revisada de los valores de las cooperativas que son. Vamos a pensar en cada una de ellas. La asociación voluntaria y abierta. Es decir, no puedes hacer una cooperativa si no tienes ganas de hacerla. Ahí viene esto que le llamamos, que le he dicho, la democracia, que la democracia es el sentido de que nuestra voluntad esté presente en nuestras acciones. Y esto es un valor fundamental si queremos hacer cooperativas. El otro es el control democrático de parte de los miembros, es decir, todos opinamos. Si hay una cooperativa, todos somos personas, todos somos sujetos activos, todos contamos y todos participamos. Por ahí me dice Cristina Lawson, me pide la palabra, leo estos principios y te doy la palabra, por favor, Cristal. ¿Sí? La participación económica de los socios, esto es de mucha importancia. Entrevisté, porque yo hago radio, se les va a decir que hacemos radio, y entrevisté alguna vez al de la cooperativa Mondragón, que es considerada una de las más exitosas del mundo.
Y él nos decía que mucha gente le va a pedir trabajo a la cooperativa, pero no quiere poner algo de su capital. Y la idea de una cooperativa es que tú pongas capital y tú mismo lo protejas con tus acciones y con tu trabajo. Por eso es que si no eres un socio que puso algún recurso económico, pues entonces prácticamente eres empleado. Que se vale, ¿eh? Las cooperativas también tienen gente que no son cooperativistas, que son empleados, pero lo idóneo es que todos sean cooperativistas. La autonomía e independencia, que sí que no tengas una dependencia de otra empresa más grande que te marque las reglas, que te marque las ideas, que te marque los principios y las políticas. Estos también parece que es lógico, pero a veces esto te sujetas a otras empresas más grandes y una cooperativa debe ser libre de eso. La educación, formación e información, lo que estábamos hablando tanto de la necesidad de la educación, pues aquí está presente, entender qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y hacia dónde lo conducimos entre todos. Y algo que es sí, vital, la cooperación entre cooperativas. A diferencia de los modelos neoliberales, no se nace para competir, de ver de qué forma hacemos que truene la otra empresa, cómo le hacemos la vida imposible a los que nos compiten, sino lo contrario, cómo nos ayudamos entre nosotros para que lo que subsista sea la cooperativa y como séptimo valor, el sentimiento de comunidad. Voy a darle la palabra a Cristal Lawson y después a pedirles a ustedes qué opinan sobre estos principios del cooperativismo. Cristal. Hola, buenos días Buenos a días. todos. ¿Qué tal? Vamos a no sé si me ven acá. Sí, ok. Sí, es importante el tema de las cooperativas, me parece vital, sobre todo ahora en este tiempo que estamos recuperándonos de lo que es la pandemia, o sea, en lo que es esta era post-COVID. El concepto de economía social, que es básicamente lo que es una cooperativa, es básico para poder salir adelante, tomando en consideración que las cooperativas, tal como se establece en los 7 principios del cooperativismo, dependen del aporte de todos los asociados, que a diferencia de las corporaciones son asociados y no socios, y que lo que entregan se devuelve, o sea, tiene una retribución, o sea, básicamente todo lo que tú aportas a la cooperativa es para hacer crecer, ya sea una cooperativa de producción o una cooperativa de ahorro y crédito, cooperativas de servicios. En Panamá el tema del cooperativismo es bastante extenso, hay más de 350 cooperativas legalmente constituidas y está protegido por constitución. Es uno de los pocos países que a nivel constitucional tiene el modelo cooperativo resguardado. En la región son muy pocos los países, creo que Argentina lo tiene, no estoy segura si México. Lo cierto es que, bueno, México tiene modelos de cooperativas de producción excelentes, como por lo menos Cruz Azul, o sea, ha podido crecer a niveles exponenciales, tanto así que tienen, bueno, hasta un equipo de fútbol. O sea, nosotros todavía no tenemos cooperativas del tamaño de Cruz Azul, por ejemplo, o de Mondragón, que efectivamente es un modelo a seguir, pero sí es importante que las personas empiecen a comprender todo lo que una cooperativa representa y todos los beneficios que puedes tener siendo parte de una cooperativa y no dejando todos tus productos financieros a las instituciones financieras por excelencia, que regularmente son los bancos, que es lo que las personas buscan por un tema de solidez. Y sí me parece interesante que este sea un tema que vayamos a explorar dentro de lo que es el curso. Como les decía, tomando en consideración que en Panamá el modelo cooperativo es un modelo fuerte, tenemos muchas cooperativas, hay cooperativas muy sólidas, hay cooperativas que tienen
capitales que son mucho más grandes que varios bancos de la plaza, y la confianza de ser parte de una cooperativa cuando, como les comentaba, para mí lo que es la economía social, el modelo cooperativo, son pilares para poder crecer como sociedad y también para poder crecer a nivel personal, utilizando definitivamente todo lo que es el poder trabajar en conjunto y que así como uno crece, que es básicamente parte de lo que nos expresan los principios, así como yo crezco, crecen todos los demás que trabajan junto a mí y que aportan a la cooperativa. Entonces, básicamente esto es lo que quería comentarles, que la verdad me parece excelente. Ojalá todos nos podamos hacer parte, asociar a una cooperativa, y creo que en la medida en que vayamos avanzando en el curso, tal vez en la próxima clase que vamos a tener una explicación un poco más ampliada y detallada, nos animemos y formemos parte de lo que es la economía social, que también está muy orientada hacia lo que son las políticas sociales, ¿no? Sí, sí. En México tenemos una cooperativa emblemática que es La Pascual. Es emblemática porque nació en una huelga en donde la gente apoyó esa huelga y se pasaron como 3 años subiéndose a los autobuses pidiendo una cooperación, en donde los artistas en las que yo me cuento, porque compongo canciones también y canto a veces, participamos en sus reuniones para que pudieran votear. Y lo curioso que esta cooperativa, en su agradecimiento, fundó una fundación cultural, y en donde apoya a los artistas con carteles, con libros, etcétera, y es La Pascual. Y la Cruz Azul desgraciadamente cayó en corrupciones muy altas, a grado tal de que los directivos iniciales están ahorita en la fuga. Se cayó en una crisis también. Excelsior fue una cooperativa emblemática también, de un periódico valiente, muy crítico, pero lo tumbaron. Sin embargo, no quiere decir que las cooperativas no sean funcionales. Hay muchas que funcionan muy bien, pero que son pequeñas, no son tan grandes. Y voy a aprovechar que Irán nos pidió la palabra, a ver si no se ha arrepentido y nos quiere hablar. Sí, ahora con el tema de la pandemia, yo creo que este es un tema que los progresistas, los demócratas de izquierda, tenemos que repensar y valorar, sobre todo porque la pandemia no solamente nos dejó un terrible dolor de corazón por las pérdidas familiares, amistades, sino también nos está llevando a una segunda pandemia que todos conocemos, que es la pandemia económica, ¿no? Y hoy más que nunca se hace necesario repensar en el tema de las cooperativas como una alternativa económica para los gobiernos municipales, para las administraciones locales. De lo que se trata es revalorar el pensamiento cooperativista, fomentar las políticas cooperativistas de nuestras sociedades en los órganos municipales, que es el órgano de mayor vinculación de gobierno con la sociedad, generarles alternativas de mercado que sin duda son muy importantes, porque tendríamos que regresar a lo básico, que son la generación de alimentos y también su distribución. Tenemos que quitar del camino a los que conocemos comúnmente como coyotes, ¿no? Que son los que aumentan los precios que llegan finalmente al consumidor o a las distribuidoras, y que generan una gran desigualdad en lo que es el comercio que podríamos llamar justo.
Es una propuesta, nosotros como fundación estamos valorando muy seriamente hacer algunas propuestas municipales en ese sentido, porque sin duda se puede acompañar el cooperativismo con las nuevas tecnologías, generar algunas plataformas de ventas, etcétera, que le permitan a este sector que fue muy dañado de la sociedad participar de una economía diferente. En el mes de abril del año pasado, la fundación que yo presido, hicimos un foro que se llamó El Día Después de Mañana, un poco pensando en que estábamos en plena pandemia, la situación en el mundo era bastante grave, estábamos cerrando, se había cerrado el mundo, y yo en aquel momento me atreví a decir que era el momento del progresismo, que era el momento de la socialdemocracia, que teníamos que repensar la situación económica y que era una gran oportunidad para volver a desplegar banderas e impulsar transformaciones no solamente políticas, sino también económicas. Y que este modelo neoliberal que todavía padecemos, pues estaba mostrando ya una crisis muy fuerte. Y yo creo que este curso y lo que nos ha estado dando tanto Enrique Villarreal en la primera parte como en esta parte nos está dando René Cervera, son muchos elementos en la que nos hace otra vez repensar que tenemos una alternativa, tenemos un futuro. Y bueno, los países nórdicos hoy en Europa, más aparte España y Portugal, se suman a la corriente socialdemócrata y tiene que ver particularmente con esta necesidad social de recuperar el estado de bienestar, de recuperar la economía social, de recuperar las libertades políticas, pero sobre todo recuperar la vida digna. Y yo creo que ese es el ejercicio que las y los progresistas deberíamos hacer. Hasta ahí mi comentario, René. Muchas gracias. Sí, es muy importante la vida digna, muy buena palabra. A final de cuentas, lo que estamos luchando es por tener una vida digna. Eso significa mucho. Significa vivir en un espacio de respeto y de armonía. Nos está pidiendo la palabra Tania. Sí, es que la mano quedó entre uno y otro. Creo que es Tania la que nos está pidiendo la palabra. ¿Sí? Tania, adelante. Abre tu micrófono, Tania. ¿O ya no? ¿Sí es Tania la que nos pidió la palabra? Ahí tengo la manita de Tania. ¿O es Ureña Alfaro? Bueno, ya no sé si ya no siente necesario el comentario, se fue accidental lo de la manita. Pero pues ya nos vamos despidiendo. ¿Alguna opinión, alguna pregunta, algo para despedirnos? Y les digo, voy a investigar todavía más sobre el cooperativismo para que la próxima semana profundicemos este tema. Y también trataremos la próxima semana una visión discreta también sobre lo que son los índices de desarrollo humano, si les parece. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, yo quería nada más compartir de que estoy muy agradecido por la oportunidad. Aquí nos permite intercambiar opiniones, incluso con el objeto de construir, ¿no?, ese bienestar social común, porque una de las cosas que estoy en mis clases, porque yo también doy clases en la universidad, es que nosotros somos parte de un planeta, parte de una humanidad. No se escucha nada. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí se escucha. No, se sigue escuchando súper bajo. Sí, el poder político está en manos de la oligarquía panameña. Ernesto, por favor, sí. Sí, no, lo que pasa es que era un poco compartir, ¿verdad?, el interés de este grupo, porque al final somos parte de una sociedad común, una humanidad que, por ejemplo, en mis clases, yo siempre le digo a los muchachos de que somos ciudadanos del mundo, no ciudadanos solamente de un país. Obviamente con esa identidad nosotros podemos interactuar entre las naciones, pero al final esta humanidad necesita ese bienestar común para poder existir y coexistir con la naturaleza que estaba antes que nosotros y estará incluso
después que nosotros ya no estemos. Entonces, era un poco eso, ¿no? Agradecer el espacio y a los compañeros que también, de los aportes, estoy seguro que René siempre está solicitando eso, porque como no se tiene toda la verdad de un solo lado, el compartir otros puntos de vista enriquece lo que estamos haciendo. Así que eso, ¿no? Muchas gracias. También, Cristal, no sé, de repente alzó la mano, y Cadín Gutiérrez, no sé si, Cadín, abres tu micrófono y te escuchamos. ¿No? Aquí la tengo con una manita en la pantalla grande y ya no. Pues si ya no hay otra opinión, Cristal de repente vi que alzó la mano, pero la quitó muy pronto, no sé si fue accidental también. En fin, si hay alguna otra opinión, pues, nos vamos despidiendo. Vamos despidiendo. Bueno, buenas tardes. Yo creo que ha sido muy interesante la jornada de hoy, analizando algunos puntos del consenso de Washington, de la tercera vía y del cooperativismo. Yo estoy segura que aquí todos queremos seguir conversando al respecto. Estuvimos, y respecto al tema ese de la participación, que en general ha sido muy buena, con los compañeros del centro, le vamos a presentar, tenemos una opción para que podamos debatir previo a las clases, y que lo que hagamos es que durante las clases expongamos ciertos puntos y luego hagamos preguntas para que el profesor pueda aclarar dudas. Y aprovecho para explicar la dinámica. Se seleccionaron 5 grupos de los que han participado permanentemente. Esos 5 grupos se van a dividir por salas. En el chat que tenemos de la aplicación de Google, yo creo que la mayoría está dentro del chat. El que no esté en el chat, por favor, entre. No es un grupo de WhatsApp, no le va a sonar a cada rato en el celular, no es invasivo así como los grupos de WhatsApp en los que estamos todos. Entonces, va a haber 5 salas. Los participantes de los grupos han sido seleccionados de manera aleatoria, y dentro de cada grupo se le va a dar, nosotros le vamos a entregar una lectura, y tienes que analizar durante la semana esa lectura, sacar 5 puntos más importantes. Pueden ser 5 puntos o pueden ser 3 puntos y 2 preguntas. Elegir un vocero o una vocera. Le pedimos que por favor tome en cuenta el tema de la paridad de género. Un sábado sea un compañero, otro sábado sea una compañera. Y esa vocera, cuando iniciemos la clase el próximo sábado, va a mencionar los 5 puntos más importantes que salieron del debate que se dio en su grupo. Los 5 puntos o las preguntas. Y así, cada grupo va a tener 3 minutos. Vamos a iniciar la clase luego, y el profesor en su explicación va a tener en cuenta estas dudas o los análisis que se hayan hecho para ir aclarando. Yo creo que encontramos esa metodología, seleccionamos esa metodología porque si no se nos hace muy extensa o un poco desordenado el tema de la participación. Entonces, no se preocupen, nosotros acá el apoyo técnico los va a agregar en cada una de las salas. Nada más que necesito que se preocupen en meterse en el chat de Google de la aplicación, y así puedan participar durante la semana. Nosotros le vamos a repartir la lectura que les corresponda el martes, y así puedan iniciar con los debates y las conversaciones. Cada grupo tiene 10 o 11 personas. Así que bueno, esa va a ser la metodología. Esto que les acabo de explicar se lo vamos a pasar por escrito para que lo tengan ahí presente. Y bueno, y por parte del equipo del Centro de Estudios de Políticas Progresistas de Panamá, les agradecemos a todos los compañeros y las compañeras por asistir, por permanecer en el curso, a los compañeros en México también, y estamos muy contentos porque
esta sería la 7ª clase, y se ha mantenido la participación durante estos 7 encuentros, estos 7 sábados, que sabemos que bueno, que es un sacrificio de tiempo familiar y de tiempo quizás laboral también. Y hay muchos compañeros que se conectan incluso en los carros, en distintas actividades. Así que muchas gracias y nos mantenemos en contacto y nos vemos el próximo sábado. Ernesto, ¿quieres mencionar algo? No se escucha. No, yo creo que es que tenemos problemas con las manitas. No, la manita está bien. Lo que quería saber era si deberíamos tener también correo de Google para eso, porque yo ingresé con uno de Yahoo. ¿Ah? ¿Qué tal, Ernesto? Humberto, quería aclararles a todos, se puede ingresar con cualquier correo, sin embargo, algunos correos, dependiendo del dominio, o si es un correo empresarial, puede que tengan alguna restricción. Los correos de hotmail.com a veces establecen algunas restricciones por configuración misma de la privacidad del usuario. Por eso lo más sencillo es, si tienen un correo personal de Gmail, nos lo hacen llegar al correo y nosotros le hacemos inmediatamente la afiliación. Igual, todos los que tengan algún tipo de inconveniente nos lo hacen saber por correo y le damos atención precisa. También aclarar ahorita que han podido mirar que tenemos una sala o un grupo que se llama, que es el Centro de Estudios. A partir de ahora vamos a habilitar 5 salas adicionales, cada una con un número de grupo, que va a ser el CEP 1, CEP 2 y así consecutivamente. Y en cada sala de estas van a estar las 10 u 11 personas que integran ese grupo. El chat de Google es bastante sencillo de usar, pero tiene herramientas muy dinámicas para que puedan interactuar. Pueden hacer una videoconferencia instantánea todos, suspenderla, seguir en el chat, compartir documentos, crear documentos, presentaciones, Word, Excel, en línea, cooperando todos con ese documento. Pueden hacer pizarras digitales para hacer exponencias de lo que están estudiando o conversando en el momento. Y todo eso les queda registrado en el mismo chat. Entonces, la idea es que se pueda aprovechar un poquito la herramienta y reitero, cualquier consulta estamos a la orden. Saludos. Bueno, si no hay más comentarios, me gustaría darles las gracias al Centro de Estudios Políticos de México y el Centro de Estudios Políticos de Panamá. Y pues sin más, muchísimas gracias por estar aquí un fin de semana más y los esperamos el próximo fin de semana. En la semana les enviamos los datos de conexión para que nos puedan acompañar y puedan ser parte de los grupos por parte de Google. Que tengan increíble fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.